Hola a todos, somos María Martínez y Daniel Orduña y a continuación presentamos esta presente investigación acerca de la fibromialgia. A lo largo de la exposición hablaremos de la etiología de la fibromialgia, de su cuadro clínico médico, de la fibromialgia desde una perspectiva psicológica. También aportaremos información sobre cómo tratar la fibromialgia tanto a través de tratamientos psicológicos como no psicológicos y finalmente podréis encontrar las referencias bibliográficas. Se conoce que fue en el año 1843 cuando partió el estudio de la fibromialgia. Fue inicialmente estudiada por Frobriep y desde entonces se ha ido desarrollando más investigación acerca de ello. Se define fibromialgia como un síndrome doloroso crónico sin una etiología orgánica totalmente desconocida. Para dar una respuesta más acertada sobre los factores etiológicos y los factores patogénicos de dicha enfermedad, es necesario definir estos dos términos con claridad, pues en medicina se hace referencia comúnmente a etiopatogenia, englobando estos dos conceptos en uno solo. Por lo tanto, se entiende por factores etiológicos o primeros aquellos que están presentes antes de que la enfermedad sea realmente tal. Y los factores patogénicos son aquellos que se producen como consecuencia de la interacción de factores etiológicos, tal y como afirma Barua en el 2000. En el Boletín de la Sociedad Peruana de Medicina Interna del volumen 13.3, los factores etiológicos que se barajan como posibles causas de esta enfermedad explica que aún son desconocidos y se presume que los desencadenantes pueden abarcar traumas físicos o emocionales, una respuesta normal al dolor, infecciones como virus, aunque aún no se han identificado, o una predisposición genética, es decir, familiar. También alteraciones bioquímicas como baja serotonina, alta sustancia P, desequilibrio oxidativo. También metabólicas como por ejemplo alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Neuroinmunológicas como la sensibilización central, musculares como bajo colágeno, aumento en la fragmentación de ADN. Indicar también es importante y resaltar que estos agentes desencadenantes no causan la enfermedad, sino que lo que probablemente hacen es desencadenarla en una persona que ya tiene una predisposición previa para padecer alteraciones en su sistema de regulación al estrés y del dolor. La patogénesis de la fibromialgia no está del todo clara. Por eso, es útil considerarla como una alteración en la modulación central del dolor, que es explicable por la deficiente concentración de varias aminas biógenas a nivel del sistema nervioso central, es decir, la hiperactivación de los receptores de NMDA y sustancia P en la asta dorsal de la médula espinal. Este sinergismo es el causante de la perpetuación de la hiperalgesia secundaria de origen central, con una afección crónica en aquellos circuitos de la modulación del dolor y en los que se incluyen la sustancia gris, periacueductal, las áreas corticales somatosensoriales, la ínsula y la corteza prefrontal medial, incluyendo también el cíngulo anterior. Además, la amígdala, el núcleo accumbens y varios núcleos de los ganglios basales, dependiente de mecanismos opioides y cannabinoides. Señalar que casi todos los pacientes con fibromialgia son mujeres que dicen padecer un dolor generalizado, constante y que se define como un dolor de tipo musculoesquelético. Este genera sensibilidad al dolor, rigidez, fatiga entendida como cansancio continuo y sueño no reparador, alteraciones en la fase 4 de sueño, de manera que los que la sufren tienen la sensación de no haber descansado durante la noche, ya que el sueño que tienen es superficial y de mala calidad con despertares frecuentes. Asimismo, también es frecuente que se le asocien a la fibromialgia otras patologías, como es el síndrome de colon irritable, cefaleas tensionales de predominio posterior, parestesias en los miembros superiores, sensación de hinchazón o tumefacción en las manos. Igualmente se incluyen asociados a esta enfermedad cuadros de depresión ansiosa, anomalías psicológicas de personalidad, rasgos depresivos e hipocondríacos.
También está asociada a disfunciones sexuales y dificultades funcionales diversas como la patología de la articulación temporomandibular. Para dar una respuesta lo más acertada posible a preguntas como cómo viven estas personas que padecen la enfermedad, la calidad de vida que tiene o cuadros psicológicos que se les pueden presentar, es apropiado, y lo consideramos, hacer mención a las sensaciones propioceptivas, sentimientos y pensamientos que se generan en una persona que sufre esta dolencia. Para ello, se aporta una descripción literal hecha en un diario por una mujer que padece de esta dolencia. Dice así: al principio aparecía de vez en cuando, sin avisar. A mí no me apetecía su compañía, pero ella siempre me dejaba débil, dolorida y me impedía hacer cosas que antes hacía sin dificultad. Cada pocos días venía con un nuevo dolor, imponiendo sus reglas, ocupando mis días. Consiguió su propósito, hacer de mí una persona que necesita de otras. Machacona, dejó notar al poco su presencia, siempre por dentro y por fuera. Egoísta y caprichosa, como lo ha organizado todo. Menos mal que tengo a mi lado a mi marido, que hace por mí lo que yo no puedo. Él me ayuda a vestirme, me acompaña al médico, parte las verduras para cocinar, limpia la casa, hace la compra, hasta me pinta las uñas y los ojos para ponerme guapa. Ella nos dejaba poco espacio para nosotros dos, posesiva, impide que podamos tener relaciones sexuales con la normalidad que reclama el amor. Ya se encarga de inutilizar mi deseo. Me duelen las caricias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo duele la carne para el amor, la diversión y las obligaciones? ¿Cuánto dolor y cansancio puede llegar ella a concentrar en un cuerpo? Me fallan las piernas y me ha quitado la fuerza de las manos. Me ha dejado el sueño lleno de sobresaltos, la boca seca y los movimientos desmayados. Nadie se puede imaginar lo que me ha hecho sentir, porque muy pocas veces he podido hacer lo que yo quería hacer. Logró que yo misma me despreciara con una retahíla de pensamientos negros. Soy incapaz de hacer esto o lo otro, qué inútil, no valgo para nada. El catastrofismo es observable en este constructo psicológico en el texto. Se entiende como un procesamiento cognitivo basado en pensamientos y expectativas negativas ante el dolor. Sullivan, 2001. Este tipo de procesamiento se centra exclusivamente en el dolor e incluye la visión negativa y desproporcionada sobre el mismo, magnificación, o la imposibilidad de parar de pensar en él, rumiación, y la imposibilidad de controlarlo, indefensión. La autoeficacia y sus expectativas basadas en la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar los recursos de acción necesarios para manejar situaciones futuras. También se observa seriamente afectada en lo que se refiere a las creencias en la capacidad para manejar los síntomas diferentes del dolor, el funcionamiento físico y la misma percepción del dolor en términos de intensidad. Además, también es observable miedo al movimiento, pues cada movimiento futuro que la persona pretenda realizar estará previamente condicionado por esta percepción negativa del dolor. En este apartado hablaremos de los tratamientos no psicológicos a la hora de tratar la fibromialgia. El primero de todos sería el ejercicio. Algunos investigadores recomiendan ejercicio aeróbico y de flexibilidad. Se recomienda empezar con un calentamiento suave, seguido de estiramientos de grupos musculares grandes. Es necesario ejercicio aeróbico de bajo impacto como mínimo 3 veces por semana, recalcando el bajo impacto. El paciente debe iniciar siempre en bajos niveles de ejercicio y el proceso debe ser lento. La meta es un régimen de 4 a 5 veces por semana y al menos sesiones de 20 a 30 minutos. Esto le puede tomar a los pacientes varios meses y quizás algunos nunca lo alcanzarán, por tanto se les debe pedir que se ejerciten en el nivel más alto que les sea posible sin empeorar sus síntomas. Además, también se propone ejercicio acuático, ya que puede ser un medio de acondicionamiento físico más seguro y agradable. No solo provee de acondicionamiento aeróbico, sino también de flexibilidad, fortalecimiento y estiramiento. Además, también se proponen tratamientos complementarios basados en el uso de calor local, así como algunos tipos de electroterapia
también inyecciones locales de los puntos dolorosos con anestésicos locales, seguidos de masajes localizados para dolores intensos. Con respecto al uso de medicamentos, lo más usual sería el uso de calmantes o analgésicos usados de forma puntual. Los antidepresivos tricíclicos han demostrado efectividad, pues su uso no se reduce únicamente para el trato de la depresión, sino también para mejorar el sueño y el dolor. Los antidepresivos aumentan la serotonina en el sistema nervioso central, mejorar el sueño de ondas. El resultado final es una mejoría en los síntomas del paciente. Debido a que los pacientes que sufren fibromialgia son muy sensibles a los medicamentos y a sus efectos colaterales, se recomienda iniciar con la mitad o una cuarta parte de la dosis. Algunos de los antidepresivos tricíclicos podrían ser zolpidem 1, hipnótico no benzodiazepínico. Este es útil para mejorar el sueño. Otro de ellos, ciclobenzaprina 1. Es una amina tricíclica usada para el alivio de los espasmos musculares. Y venlafaxina 19, un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por último, algunos estudios han informado de mejoría del dolor con la aplicación de láser de baja potencia sobre los puntos sensibles. Y se ha concebido el alivio del dolor mediante el uso de terapia con oxígeno hiperbárico. Tratamiento psicológico de la fibromialgia. Antes de 1990 no había guías para evaluar ni diagnosticar la fibromialgia. Las múltiples molestias ocasionaban incertidumbre y ansiedad a aquellos que las sufrían, junto con el hecho de que con frecuencia no fuera identificado debidamente este proceso, debido al desconocimiento. Por ese motivo, actualmente los pacientes con fibromialgia se benefician en gran medida si reciben una explicación adecuada sobre la naturaleza de su proceso y saber que existe un nombre para estos síntomas misteriosos que experimentan, debiéndosele informar también de que no existe cura, pero que la educación, los cambios en el estilo de vida y la rehabilitación apropiada pueden ayudar a volver a ganar el control sobre su cuerpo y obtener mejoría significante. Uno de los elementos claves de la fibromialgia es el saber que la excesiva preocupación por los pequeños problemas está en la raíz de la enfermedad. Por ese motivo, hay que procurar un cambio de mentalidad tanto en el enfermo como en los que le rodean, buscando un ambiente familiar relajado y libre de exigencias constantes. Es conveniente marcarse objetivos diarios que se sepa que se pueden cumplir. En un estudio realizado por Moyoli y Merayo en 2005 y un grupo de psicólogos del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo-Sexual de Sevilla, concluyó que tras la intervención psicológica los niveles de depresión, ansiedad y dolor disminuían de forma significativa. Entre las alternativas no farmacológicas a la hora de tratar la fibromialgia encontramos la terapia, concretamente del modelo cognitivo-conductual. El objetivo principal de estas es mejorar la adaptación a la enfermedad. Es importante incluir en el tratamiento de fibromialgia tratamiento psicológico porque, tal y como se ha comentado anteriormente, algunos síntomas asociados a la fibromialgia son los trastornos psicológicos, siendo el más frecuente la depresión seguida por la ansiedad. Además, el síntoma más generalizado de esta enfermedad es el dolor. El dolor está estrechamente relacionado con factores psicológicos, como la percepción que tiene el paciente de su problema. Esta determinará su motivación, conducta y adherencia al tratamiento. Las expectativas de autoeficacia y las distorsiones cognitivas también son otras sensaciones que experimenta el paciente. El dolor está estrechamente asociado a factores psicológicos como la tristeza, la ira y la ansiedad. Según Vidal Pérez Redondo y Pérez Nieto, en 2005, en su investigación Intervención psicológica en fibromialgia, afirman que las intervenciones psicológicas en pacientes con fibromialgia deben estar encaminadas al manejo de estos factores que acabamos de mencionar. Es necesaria, aún así, una intervención multidisciplinar en la que intervengan junto con los psicólogos otros especialistas, médicos, psiquiatras, fisioterapeutas, enfermeras y trabajadores sociales para conseguir una recuperación óptima y global. En la presente diapositiva se puede apreciar las referencias bibliográficas consultadas durante la realización de la presente investigación.